discapacidades que han sido tomados en cuenta? Bueno, en realidad tiene que ver sobre todo con el tema de movilidad, ¿sí? La dificultad de movilizarse en la ciudad, ¿sí? Discapacidad física, por ejemplo, o neurológica asociada a trastornos ¿qué pasa con las personas no videntes? Ellos también, y tienen una dificultad de movilidad también, aunque no tengan problemas del sistema musculoesquelético, pero por no ver deben ser apoyados y también han sido inscritas en este proceso. Y precisamente quería señalar que una de las cosas novedosas es que al ser voto electrónico ellos no ven la pantalla táctil, pero existe ahora precisamente, y se los capacitó con audífonos, ¿sí? Y con un lector de pantalla para que ellos puedan votar. Además, el tema del voto asistido permite a la persona con discapacidad llegar con la persona que le está ayudando hasta el momento de la votación misma, ¿sí? ¿Por qué razón? Voy a poner un caso extremo de que una persona no tenga sus dos brazos y desee votar por tal o cual candidato, entonces podrá decirle, mira, aplasta acá o aplasta allá. Okay. ¿Sí? Ese es el voto asistido. Lo importante es que la voluntad de la persona se plasme en ese momento. Finalmente sea respetada dentro de las urnas. En realidad estamos viendo que reúne varios detalles, lo que no habíamos visto en otro proceso, en otras elecciones. ¿Cómo incide todos estos procesos, todo este involucramiento en las personas con discapacidad en su día a día? Es fundamental, ¿sí? A pesar de que es un voto facultativo, es trascendental e histórico este proceso en particular, porque tradicionalmente habían preferido no ir a las urnas. O sea, resignaban ese derecho suyo a tomar decisiones dentro del país. ¿Autoexcluidos? No autoexcluidos, excluidos por la sociedad, porque no tenían las facilidades. Ellos no se autoexcluían nunca. Ellos siempre han querido participar, pero no tenían las facilidades. Y eso es lo interesante de este proceso. Alguien en alguna charla nos mencionaba algo muy importante, que entre personas adultas mayores, jóvenes de 16, 17 años y personas con discapacidad, más o menos puede constituir un 20% de la población. Es altísimo. Y pueden llegar a decidir incluso una candidatura. ¿Y no hemos escuchado o muy pocas propuestas en relación a? Sí, bueno, en realidad este proceso, como ningún otro año, ha sido mucho más profundizado este tipo de apoyos, y por eso me parece que es trascendental esto, no solo la vida política del Ecuador, sino dentro de los derechos de las personas con discapacidad. Yo aprovecho también para invitar, animar a esas personas con discapacidad, que es importante que voten. Yo sé que en los procesos, trámites legales, a ellos no les van a pedir el certificado, pero más allá de eso necesitamos que sean tomados en cuenta, incluso que miren a aquel candidato que probablemente les da más garantías para sus derechos, elijan, asistan, ejerzan este derecho a participar como ciudadanos. Perfecto. En esta mañana, al parecer, tenemos llamada telefónica. El 275-5555 está habilitado para su participación. Buenos días. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Se nos fue la llamada telefónica. Recomendación, entonces, vamos a repetir el número telefónico para que usted pueda contactarse, para que pueda solicitar el apoyo de voluntarios. Es el 377-8088. Repetimos. 377-8088 es el número telefónico del CONADIS. Usted podrá ayudar, solicitar la ayuda de los voluntarios para este voto asistido. La pregunta que se me quedaba, las personas que van a hacer el voto asistido van a computadoras específicas, no es la que no tienen que ir a hacer fila como le corresponde a la gente de acuerdo al número, a la letra con la que comienza su apellido. Van a asistir a las mesas preferentes. Precisamente entre las cosas que se ha implementado es que esa mesa esté lo más cercana a la persona con discapacidad, adultos mayores, ¿sí? Entonces ellos, el CNE sabe que esa mesa tiene que estar dentro de los recintos en sitio accesible, donde haya rampa o no necesite una rampa y que tenga todas las facilidades absolutamente. Última llamada telefónica. Buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. Muy buenos días, mi nombre es Nieve Romero, le hablo desde la Concordia. Adelante. Mi pregunta es esta, ¿y qué pasa con las personas que están hospitalizadas y que no pueden ejercer en su voto? Esa es una pregunta muy importante que cada vez que hay elecciones nunca se toma en cuenta a estas personas. Buen punto, interesante, porque en todo caso, una vez que recuperen su salud van a necesitar ese documento y cuando no asisten legalmente tienen que cancelar la debida sanción que ya resulta afectado el bolsillo
¿No existe posibilidad para ese voto? Bueno, yo entiendo que en esos casos existe una justificación razonable, incluso con el documento o certificación médica legal de una entidad pública. Puede tener el documento, pero no puede ejercer el derecho al Sí, voto. ya, además eso, como voto asistido, hubo una opción también en un momento dado de hacer conocer esto al CNE. Existe dentro de los artículos 7 de la Ley Orgánica de Discapacidades algo que se llama discapacidad temporal, ¿sí? O enfermedad discapacitante, que nos da durante un cierto tiempo una dificultad de movilizarnos, pero que con el tiempo mejoraremos. Esto dura y eso me permite hasta un año. acceder al beneficio durante ese periodo. Exactamente. Inclusive, dentro de la ley inclusive se considera ese tipo de excepciones, ¿sí? Y que les da precisamente ese derecho temporal que tienen también las personas con discapacidad. En todo caso, debió haberse hecho el trámite a tiempo, Exactamente. ahorita está extemporáneo, haber solicitado para que las casas de salud con enfermos en condiciones extremas puedan recibir el voto en casa, en cambio el voto en las instituciones. Yo creo que el CNE ha tenido mucha prolijidad y criterio en ver este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cuestiones que ha trabajado es el voto a las personas privadas de libertad, que es un proceso que también ya se lo ha hecho otros años, y es acercar ese derecho a las personas que no han sido sentenciadas, ¿no? Entonces, ha habido un trabajo intenso, de pronto no es el más perfecto, pero hemos hecho lo más posible. Pasos. Sí, me ha parecido muy importante este proceso. Fabián, muchísimas gracias esta mañana por habernos acompañado. Y Gracias. tienen trabajo arduo el fin de semana. Sí, como nos vamos a seguir trabajando con los observadores y es un día de trabajo para mí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Fabián Jaramillo, desde el CONADIS en Santo Domingo, a propósito del voto en casa y el voto asistido.